Hola a todos, en este video tutorial de dibujo vamos a hacer un ejercicio muy básico de calco a partir de una fotografía. Aunque la idea y la pretensión de este ejercicio en la práctica es realmente trabajar con una herramienta manual, es decir, utilizar una fotografía impresa y calcar a partir de papel mantequilla. He optado por realizar este video tutorial simplemente para ejemplificar un poco el proceso que daría como resultado, pues, como tal, la elaboración de un posible personaje. La idea de utilizar la herramienta de calco es básicamente para poder entender algunos aspectos de la figura humana, simplemente a partir de una imagen de referencia. Voy a duplicar esta capa simplemente para utilizarla como base para el ejercicio. Voy a pintar de blanco este fondo y sobre este fondo voy a realizar eh, este calco. Aquí lo que quiero hacer, lo que estoy mostrando es que estoy transparentando la imagen de una manera tal que puede interpretarse como cuando uno está calcando con papel mantequilla. Em, Este ejercicio no involucra necesariamente el uso de una herramienta digital en lo que corresponde al trabajo con Photoshop. Sin embargo, sí sería la intención que trabajemos un poco con la simple estructuración, el simple dibujo y el simple trazo con un lápiz como tal o con un esfero. Eh, Vamos a escoger la vista frontal de nuestro personaje y en este caso simplemente para empezar a detallar algunos aspectos del rostro de nuestro personaje. Eh, Bien, aquí voy a hacer una corrección. Voy a escoger nuevamente un pincel pequeño. Vamos a hacer un trazado inicial de nuestro rostro. Tenemos que nuestro rostro, el rostro de una persona, puede dividirse básicamente en dos ejes. Eh, un eje vertical divide el rostro en dos partes que relativamente se pueden presentar como iguales. Y generalmente este eje vertical obviamente correspondería a la posición en la que está la base de la nariz, la parte inferior de la nariz y obviamente divide en dos partes la posición de los ojos. Si vemos en nuestra figura de referencia, tenemos que la cabeza tiene básicamente una forma circular que va desde el nacimiento, desde la coronilla como tal de la cabeza hasta los labios. Podríamos definir que en este caso tenemos un círculo. De este círculo hacia abajo se desprende lo que corresponde a la mandíbula superior, inferior, perdón, y que obviamente si la vemos como una figura básica, tenemos que básicamente termina en un triángulo. Prácticamente tenemos acá un rectángulo y finaliza en triángulo. Obviamente aquí estamos haciendo un trazado muy somero. Si vemos el círculo que va desde la parte superior de la cabeza hacia los labios, encontramos que el centro corresponde a los ojos y eh, una mitad inferior o una cuarta parte inferior de este círculo corresponde a la base de la nariz. Eh, si nosotros vemos por la manera como está presente la imagen del rostro de la mujer, ella presenta la cabeza un poco inclinada hacia arriba y en este sentido sus orejas están abarcando el espacio que hay entre los ojos y los labios. Si la viésemos completamente de frente sin esta inclinación, realmente coincidiría con las cejas
y la nariz, pero por la posición que tiene en este momento coincide con los labios y los ojos. Aquí hacemos un trazado muy leve para demarcar algunas zonas del rostro. Aquí no quiero adentrarme en detalles, simplemente quiero demarcar algunas partes fundamentales. Ok. De la cabeza del tronco se desprende el cuello, que en el caso de nuestra modelo pues tenemos un cuello bastante largo y su delgadez pues hace ver un buen nivel de sensualidad y obviamente resulta oportuno si queremos si queremos crear un personaje a partir de la figura femenina. Lo que estoy haciendo en este momento es demarcando los hombros y lo hago con círculos teniendo en cuenta la forma general circular redondeada de estos hombros. Tenemos el tronco y en este caso quiero que se fijen muy bien en la manera como voy a definir el tronco. El tronco acá lo parto o lo genero a partir de los hombros y fíjense que el tronco de esta modelo, así como está presente, presenta una zona de forma trapezoidal que va justo hasta las costillas, donde está la caja torácica, y se desprende hacia abajo en una forma trapezoidal invertida. Es decir, tenemos un trapecio relativamente ancho que corresponde a los hombros, se desprende hacia abajo hacia la cintura, angostándose un poco y luego se invierte ensanchándose nuevamente a la altura de la cadera. Entonces, esto que vemos nosotros, que estoy demarcando en este momento con azul, corresponde al final de la cadera y que coincide desde el punto de vista de la anatomía con la posición de la protuberancia, el segmento del hueso del fémur que se denomina trocánter mayor y que sale precisamente de la cadera. Bien, quiero demarcar de esta manera la figura humana, quiero resaltar la figura humana de la mujer en este sentido a partir de figuras básicas, ya que tiene la particularidad de ser muchísimo más estilizada si se le compara con la figura del hombre. Aquí utilizo unos trazos simples para demarcar las piernas. Fíjense cómo, por ejemplo, cuando yo dibujo la pantorrilla, pues nos encontramos básicamente con una zona que sale hacia el exterior del cuerpo. Me refiero a que el costado interno de la pantorrilla se presenta un poco recto, mientras que el costado externo es muchísimo más curvo. Lo mismo pasa con la otra pierna, que en este caso se encuentra inclinada. Entonces, aquí lo que estoy demarcando, por ejemplo, es correspondiendo a los tobillos. Fíjense nuevamente cómo la zona exterior de la pantorrilla es muchísimo más pronunciada hacia afuera. Obviamente estos trazos geométricos que yo estoy generando tienen por objeto definir la forma general del cuerpo. Cada persona pues presenta cierta particularidad en su anatomía. En algunos casos las piernas más gruesas, más largas. Y aquí simplemente me estoy basando un poco en algunos esquemas generales y lo sumo a la forma general que tiene el cuerpo. No estoy entrando a detallar ninguna componente, simplemente me baso en la forma que tiene nuestra modelo. Bien, si observamos un poco, eh, tenemos que nuestra modelo pues presenta una figura bastante esbelta. Podemos desprender ahora de los hombros precisamente los brazos y en este caso voy a recurrir a unos ligeros
trazos rectos centrales que haré posteriormente con las piernas. Aquí con el fin de marcar algunas zonas que son importantes. Hasta el momento pues he realizado un trazo pensando en la figura humana, simplemente en su silueta, en su forma, sin entrar a pensar necesariamente en que es un elemento que tiene tres dimensiones. Simplemente estoy delimitando su forma con trazos simples, lo más expresivos en cuanto a la forma, sin ahondar en proporciones ni en volúmenes, simplemente guardando un poco de coherencia con respecto a la forma general que presenta. Bien. Nótese también que estoy recurriendo a círculos para definir la ubicación de algunas de las articulaciones fundamentales. Tenemos aquí un trazo central, otro trazo central. Y en el caso de la cadera lo que voy a hacer es que voy a delimitar un trazo central que en este caso será oblicuo, porque quiero resaltar un poco la forma que adquiere en realidad el hueso fémur y que define muy bien la forma de los pies. Bien, este es un trazado, vuelvo y digo, muy general, con el cual me permito dar una descripción básica del cuerpo. Voy a adentrarme ya en algunos aspectos formales de detalle y en este caso estoy demarcando la forma y posición del busto. Obviamente pensando en cómo podría ser eh, en caso del cuerpo, de encontrar el cuerpo desnudo. Eh, Bien, aquí tenemos una forma muy básica y tenemos, por ejemplo, la zona púbica, una posibilidad de configuración basándonos más en lo que aparentemente es lo que cubre la ropa. Bien, aquí tenemos, como ven, una forma básica y vamos a quitar ahora nuestra imagen. Y fíjense cómo de alguna manera podemos tener clara a partir de este simple ejercicio la forma que tiene el cuerpo humano. Ahora lo que voy a hacer es un dibujo similar. Voy a dejar invisible este elemento. Voy a cubrir de blanco y en este caso voy a recurrir a un segundo esquema de dibujo. Y en este caso pues pintaremos con otro color. Pero básicamente de lo que se trata es de pensar en la figura humana, ya no de una forma bidimensional, sino de una forma tridimensional. Entonces tenemos ya no un círculo, sino una esfera. Y esta esfera pues presenta también unos ejes. Tenemos una mandíbula, que en este caso podría decirse que se presenta de una manera muy similar. Fíjese que aquí yo ya recurro a la idea de un diseño basado más en la geometría de los sólidos que en una geometría basada en figuras planas. Y básicamente lo que se trata es de entender que la figura humana es en realidad una forma tridimensional. En el caso del cuello, pues tenemos básicamente un cilindro que se desprende de la parte posterior del, del cráneo. Bien, si queremos pensar
precisamente en nuestra figura. Aquí roto un poco la imagen para poder manejar un poco mejor el trazo. Pues ya no nos encontraríamos necesariamente con un trapecio, sino incluso más bien con una forma eh, más relativa a, a una caja. Voy a invertir el pincel. Bien, entonces tenemos por ejemplo que esta parte podemos pensarla como una caja y esta caja pues se inclina hacia un costado. Bien. Si vemos los hombros, podríamos mantener incluso la idea ya no tan ovoide, sino más bien esférica. Y al revés de lo que habíamos trabajado, pensamos cada extremidad como un conjunto de cilindros que básicamente nos permite bajo esta idea de cilindros definir esos aspectos de tridimensionalidad de nuestro cuerpo humano. Bien, fíjense que las caras superiores del cilindro pues se presentan un poco más obvias en, en esta forma eh, rectangular, en esta forma, perdón, más inclinada del brazo, mientras que aquí que el brazo se presenta un poco más recto, más estirado hacia abajo, no hacia el frente, no hacia atrás, pues se presenta menos anchas. Estamos tratando de representar acá a partir de esmeros sólidos la forma del cuerpo. Bien, bien. Ahora nuestro trapecio que define la cadera, vamos a partirlo en dos pedazos y vamos a generar una línea central que parte nuestro cuerpo en dos pedazos. Esto nos va a ayudar a entender un poco la posición de la forma de la cadera y la posición de la cadera con respecto a las piernas. Y utilizando unos círculos, vamos a pensar que nuestro personaje eh, está construido también a partir en sus piernas a partir de cilindros. Tenemos lo que construiría las piernas. Bien, aquí vamos a hacer un trazo. Ok,
Continuamos con este trazo que define los cilindros que corresponderían a las piernas y vamos a generar su descenso. Aquí estamos pensando obviamente que nuestras extremidades, tanto inferiores como superiores, pues son cilindros transparentes. Es decir, podemos ver eh, esas regiones de sus caras que no podrían ser visibles si fueran sólidos. Esto es para hacer un poco más cómodo la representación a partir de la idea de cilindros de nuestro cuerpo humano. Entonces, esta sería una segunda parte, por lo tanto, de nuestro ejercicio de dibujo. Fíjense cómo en general nuestro cuerpo presenta básicamente el mismo esquema de diseño que una figura básica tridimensional. Estamos hablando que perfectamente podemos representar a través de cilindros y formas cúbicas nuestro cuerpo humano. Y obviamente pues guardando algunos aspectos, pues puede ser oportuno esta manera de dibujar. Vamos a transparentar nuevamente y nos damos cuenta como aquí ya tenemos un poco más de lógica a la hora de representar la forma tridimensional. En una segunda capa voy a hacer el trazado en blanco simplemente para mostrar un poco de lo que pasaría si nosotros interpretáramos perfectamente nuestra forma completamente volumétrica, en donde dejamos de lado la idea de la transparencia. Obviamente, bien, tenemos un trazado leve y la idea simplemente es que obviemos un poco esta forma que nos permite entender mejor la idea de volumen. Bien, bien. Vamos a continuar con este ejercicio.
Bien, haciendo el trazado de esta manera puede visualizarse un poco mejor las características que tiene como tal nuestro, nuestro cuerpo pensado a partir de sólidos básicos. Obviamente esta descripción tan gráfica pues obedece más a una necesidad académica de hacer entender el cuerpo humano desde este enfoque. Mm, tenemos básicamente una forma bastante irregular si se piensa, si se calcula, es bastante irregular el cuerpo humano cuando lo visualizamos de esta manera. De manera similar como hicimos en la capa anterior, vamos a empezar con visualizando el busto de la persona. Bien, aquí tenemos básicamente una forma pensada en tres dimensiones a partir de sólidos básicos. Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, una particularidad. Aquí dejamos nosotros tapado, pero si lo pensamos bien, en realidad el brazo se presenta al revés, hacia atrás, lo que significa que si queremos dibujar correctamente sería el tronco el que se presentaría hacia adelante y el cilindro del brazo hacia atrás. Entonces vamos a hacer unas correcciones acá. Precisamente por eso dibujé a través de una capa para que resultara muchísimo más lógico, perdón, el dibujo de la forma. Entonces fíjense cómo aquí la tenemos un poquitico más clara con respecto a la forma. Listo. Entonces, esta sería como la apariencia que tendría nuestro personaje si lo pensamos en sólidos básicos. Obviamente, esta es una manera interesante de empezar a aprender a dibujar la figura con cierto nivel de detalle. Esto es básicamente el ejercicio que consta en una primera instancia de calco. Y si se dan cuenta, la idea no es empezar con los detalles, las formas de los ojos, la nariz, los labios, sino simplemente pensar en nuestro personaje de una manera tal que podamos primero entenderla de la manera más general posible y luego de una manera más específica. Obviamente partimos de una forma general pensada precisamente en dos dimensiones y después visualizamos esta forma pensada en tres dimensiones como vemos acá. Entonces la pensamos transparente y luego la pensamos ya con una apariencia un poco más sólida para que esa perspectiva que presentan los diferentes componentes del cuerpo pues sean visualizables primero a partir de sólidos básicos. Espero que esta primera parte de nuestro ejercicio de dibujo haya sido muy clara y esperemos que estemos haciendo ejercicios a partir de este sistema. Muchas gracias.